¿Alguna vez has visto una batalla tan violenta que el cielo se rompió y el silencio que vino después fue aún más aterrador que los gritos? Bienvenido a Sombras del Misterios, alma que siente el eco de los puños que nunca se detuvieron. Hoy no hablaremos de una pelea contada en minutos, hablaremos de la guerra que nunca terminó, la que se repite en cada universo, en cada línea temporal, en cada pesadilla de quienes han tocado el límite del poder. Dos almas, dos destinos, uno nacido para salvar, el otro para gobernar con fuego. Pero cuando se enfrentan, el universo entero se arrodilla y contiene la respiración. Hoy, por primera vez, revelaremos la verdad de la batalla final entre Goku y Freezer. No como se mostró en la Tierra, sino como ocurrió en el vacío entre los tiempos, donde ni los dioses se atreven a mirar. Todo comenzó cuando Goku, empapado en sangre y sudor, lanzó ese Kamehameha dorado en el planeta de los 4 arcos. Pero lo que nadie vio fue que, en el instante en que la energía tocó a Freezer, el espacio se partió. No como una explosión, como un grito cósmico. Y ambos fueron arrastrados a un lugar sin nombre, una dimensión hecha de los recuerdos de todos los seres que han muerto por la mano del tirano. Allí no hay suelo, solo espejos, y en cada espejo, una escena diferente. Un niño llorando sobre los restos de su madre, en un planeta de cristal. Una reina ardiendo viva mientras su reino se deshace en cenizas. Un guerrero que se suicida antes de convertirse en esclavo. Freezer miró a su alrededor, y por primera vez no sintió orgullo, sintió peso. Goku no atacó, solo dijo, ¿por qué? Y Freezer, con la piel desgarrada, los huesos expuestos, el ojo izquierdo colgando como una uva podrida, sonrió, no con burla, con fatiga infinita, porque el universo es débil, dijo, y yo solo quería hacerlo fuerte. Entonces, la batalla verdadera comenzó, no con transformaciones, con verdades. Goku se lanzó primero. Ultra instinto no como técnica, sino como instinto de la verdad. Cada golpe no buscaba romper huesos, sino arrancar mentiras. Su puño atravesó el pecho de Freezer. No para matarlo, sino para tocar su corazón. Y lo que encontró no fue odio, era un cristal negro, frío, pulsante, con el nombre de su madre grabado en él. Freezer, en respuesta, no usó ki, usó memoria. Con un gesto, atrajo a Goku al corazón de su imperio. No una ilusión, una realidad alternativa donde él nunca fue derrotado. Donde Vegeta es su esclavo más fiel. Donde Bulma diseña armas para él. Donde Gohan lo llama padre. Goku rugió, no de rabia, de dolor. «Eso no es real. ¿Estás seguro?», susurró Freezer, acercándose, su aliento oliendo a estrellas quemadas. ¿O solo es lo que temes que podría haber sido? Entonces, Freezer lo agarró por el cuello y lo lanzó contra el espejo del planeta de los poetas, el mismo que había destruido siglos atrás. Pero esta vez, el árbol no estaba muerto, estaba vivo y cantaba, y su canto era el llanto de Freezer como niño. Goku, con lágrimas en los ojos, se puso de pie. No como Super Saiyajin, no como Dios, como humano. «Tú también sufriste», dijo. «Pero eso no te da derecho a hacer sufrir a otros». Freezer rió, una risa quebrada, como vidrio bajo el hielo. «¿Y tú? ¿Quién te dio el derecho de juzgarme, hijo de un asesino? Bardock mató a miles antes de que tú nacieras, ¿o ya lo olvidaste?» Goku no respondió. Solo alzó la mano, y del suelo de espejos emergió una espada hecha de los gritos de los inocentes. Freezer, a su vez, extendió los dedos, y del vacío surgió una lanza forjada con los tronos de los reyes que devoró. Se lanzaron uno contra el otro. No hubo explosiones, solo silencio absoluto.
porque cada choque entre sus armas borraba un momento del tiempo. El instante en que nació Trunks desapareció. La primera risa de Pan se volvió niebla. El abrazo entre Krillin y Android 18 nunca ocurrió, y en medio de ese caos, ambos cayeron de rodillas, agotados, vacíos. ¿Ves?, jadeó Freezer. Ni siquiera tú puedes salvarlo todo. Goku miró sus manos. Estaban hechas de cristal. Se estaban deshaciendo. No quiero salvarlo todo, dijo. Solo quiero que alguien elija no destruir. En ese momento, el vacío entre los tiempos tembló. Y una voz antigua, más vieja que Zeno, más fría que la muerte, susurró: «Basta». Ambos supieron lo que significaba. El universo los expulsaba, pero no sin dejar una marca. Cuando Goku despertó en la Tierra, tenía una cicatriz en el pecho, el símbolo del imperio de Freezer, tatuado en carne viva. Y cuando Freezer renació en el laboratorio de Sorbet, en su mente ya no había solo odio. Había una promesa, la de que, si el verdadero caos alguna vez regresa, ellos dos, el héroe y el tirano, se encontrarán de nuevo, no como enemigos, sino como los últimos guardianes del equilibrio. Porque el bien sin el mal se vuelve tiranía, y el mal sin el bien se convierte en vacío. Y en ese borde es donde nace la verdadera batalla. Si esta historia te dejó el corazón acelerado, es porque ya sentiste ese choque en tus sueños. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próxima pelea no sea contra un enemigo, sino contra tu propia sombra.